Pensemos por un momento en un paisaje verdaderamente deslumbrante. Colinas enteras hasta donde alcanza la vista cubiertas por una manta carmesí formada por miles y miles de rosas rojas. El aire está saturado de un perfume dulzón, embriagador, casi hipnótico. Es la imagen misma de una postal idílica. Pero, ¿qué pasaría si esa belleza asombrosa fuera, en realidad, la fachada perfecta para encubrir una prisión a cielo abierto? Es una imagen fuertísima, porque esa fragancia embriagadora oculta de manera metódica y, muy sistemática, un hedor a opresión, a sudor y a lágrimas silenciosas. Es un contraste visual y sensorial brutal que desorienta por completo a quien lo observa desde afuera. Totalmente. Y esa es exactamente la disección que haremos hoy en nuestra inmersión profunda. Vamos a abrir las páginas de la novela El susurro de las rosas, escrita por Némesis Daniele. Y, bueno, la misión de este análisis a fondo no es simplemente relatar un drama de ficción sobre una época oscura o, no sé, repasar una lista de atrocidades. Claro, no nos quedaremos en la superficie. Exacto. El objetivo central hoy es diseccionar con precisión casi quirúrgica la anatomía del poder absoluto. Queremos entender la manipulación psicológica en su forma más pura y, sobre todo, la asombrosa resiliencia del espíritu humano cuando se enfrenta a la adversidad más extrema e implacable. Y creo que es importante establecer algo desde el principio para quienes nos escuchan. El material que vamos a explorar trata temas inmensamente intensos. Hablamos de dinámicas de abuso físico, tortura psicológica y, una opresión estructural verdaderamente asfixiante. Nuestro enfoque aquí no será emitir juicios de valor. Ni vamos a tomar partido frente a los horrores narrados en el texto. Nuestra labor es reportar los hechos de la obra para desentrañar los engranajes de este sistema. La idea es comprender verdaderamente cómo operan estas dinámicas de control absoluto y cómo se forja la resistencia en entornos que literalmente no dejan espacio para respirar. Es, en esencia, un estudio profundo de la psicología humana operando bajo una presión aplastante. Tal cual. Y para comprender cómo un ser humano puede sobrevivir a un encierro de esa magnitud, pues primero hay que desarmar la maquinaria misma de esa prisión. Y aquí es donde la historia nos arrastra a la Hacienda Los Rosales, ubicada en la ficticia Isla García. Nuestra lente se enfoca en Antonia, una joven esclava de apenas, 17 años. 17, sí, una locura. Es que su vida no es una vida, es un ciclo de producción implacable. Desde las 5 de la mañana, mucho antes de que el sol amenace con salir, ella ya está en pie. Trabaja sin tregua en la sofocante cocina, en los inmensos huertos, asegurando que la superficie de este paraíso se mantenga impecable para los amos de la familia Santa María. Todo esto bajo la sombra de una amenaza constante e invisible. Y Antonia lleva grabada a fuego, en su hombro derecho, la silueta de una rosa. Y no estamos hablando de un tatuaje o una marca estética, ¿eh? No, para nada. Es el sello físico, brutal y permanente de su esclavitud. Es el recibo de compra impreso en carne viva, un recordatorio constante de que es propiedad registrada, un activo más en el inventario de la familia. Bueno, vamos a desempacar esto porque las implicaciones psicológicas de esa marca son aterradoras. Cuando el texto introduce a Rodrigo de Santa María, el hijo mayor y heredero de la hacienda, vemos una brutalidad casi mecánica. Él no interactúa con Antonia ni con ninguna de las otras personas esclavizadas como si fueran seres humanos. Exacto, los invisibiliza por completo. Son objetos utilitarios. Objetos que se usan hasta el desgaste y se desechan con una frialdad absoluta que hiela la sangre. Y si llevamos esto a una analogía, la Hacienda Los Rosales opera exactamente como una gigantesca maquinaria industrial pesada. En esta fábrica, los seres humanos son tratados como simples engranajes, piezas de metal reemplazables que no sienten ni padecen. Y la violencia física es, literalmente, el aceite industrial que se vierte para mantener el sistema funcionando a su máxima capacidad. Esa analogía da en el clavo. Lo fascinante, analíticamente hablando aquí, es que la opresión en Los Rosales va mucho más allá del dolor corporal inmediato. El dolor físico es solo, digamos, la herramienta de entrada. La meta real es la opresión estructural y mental. El verdadero terror de este ecosistema no reside solamente en el látigo o en los abusos de Rodrigo.
sino en la deshumanización sistemática. Sí, el quebrar a la persona por dentro. Totalmente. Al marcar a un ser humano como ganado, el sistema lanza un asalto directo a la identidad central del individuo. El objetivo final de la hacienda no es solo extraer trabajo gratuito, sino convencer a la víctima, a nivel subconsciente, de que no tiene voluntad propia. Se busca anclar en la mente de Antonia la idea de que su cuerpo, sus pensamientos y su destino jamás le pertenecerán. Es la aniquilación absoluta del yo. Es un ecosistema completamente cerrado y hermético. Las reglas de la violencia y la sumisión dictan cada milisegundo de la existencia ahí adentro. Pero la tensión narrativa y, psicológica de la obra explota cuando un elemento externo, alguien que no pertenece a esta maquinaria de engranajes ensangrentados, choca contra este mundo. Y es aquí donde entra el doctor Eduardo Lorenz. Y Eduardo representa todo lo opuesto a la hacienda. Es un hombre de ciudad, educado, refinado y es amigo cercano de la familia Santa María. Él opera bajo una lógica completamente diferente. La lógica del mundo exterior. Exacto, la lógica de la afuera. Es la de una sociedad donde existen derechos, sutilezas y libertad de movimiento. Y eso choca violentamente con el microcosmos de la isla. Y ese choque frontal entre su lógica y la realidad de los Rosales ocurre por un detonante minúsculo. Es una mañana cualquiera, Antonia está sirviendo el desayuno al patriarca, don Aureliano. El terror la paraliza por un segundo, tropieza levemente y deja caer una simple naranja. Una naranja. Sí, solo eso. Por el mero hecho de que una naranja ruede por el suelo impecable, el amo, sin siquiera levantar la voz, ordena al capataz Bonifacio que le dé una lección a la chica. Eduardo, al presenciar esto, reacciona con horror absoluto. Interviene, usa su influencia como invitado para frenar el castigo en ese momento, e incluso se agacha a limpiar el desastre. Y, a partir de esa pequeña grieta en el sistema, inician una serie de encuentros secretos bajo las ramas protectoras de un viejo sauce junto al lago de la propiedad. Son encuentros que para Antonia resultan alienígenas. Imaginen, hablan de las constelaciones, de literatura, de la vasta posibilidad de un mundo libre más allá de la isla. Esos ojos color miel de Eduardo representan el primer contacto humano desprovisto de amenaza letal que ella ha tenido en toda su vida consciente. ¡Qué locura!, ¿no? ¿Sentir eso por primera vez a los 17 años? Es abrumador para ella. Sin embargo, introducir esa chispa de esperanza en una fábrica de pólvora tiene un precio altísimo. Hay una escena catastrófica que ilustra esto a la perfección en el libro. La paranoia y los celos del capataz Bonifacio están escalando y en un intento desesperado por mantener el contacto, Eduardo deja un mensaje oculto. Una nota escrita apresuradamente con un trozo de carbón en una vieja fuente abandonada del jardín. Ese momento es de una tensión terrible. Sí, te deja sin aliento. Antonio encuentra la nota, la lee, pero en ese preciso instante Bonifacio surge de las sombras. El resultado de este intento de romance es devastador. Antonia recibe una golpiza brutal y es condenada a pasar la noche entera a la intemperie, atada al temido tronco de castigo de la hacienda. Viendo las consecuencias de esto, resulta inevitable cuestionar la intervención del doctor, la verdad. Es un punto crítico de análisis, sin duda. La figura del salvador externo a menudo viene cargada de puntos ciegos enormes. Esa es la palabra, ceguera. Las intenciones de Eduardo pueden ser increíblemente nobles. Él está deslumbrado por ella y realmente quiere rescatarla, pero su forma de actuar resulta peligrosamente ingenua. O sea, dejar notitas de carbón en un jardín vigilado por sádicos es actuar como si estuvieran en un romance de colegio. Ignora por completo la red de vigilancia letal que respira sobre el cuello de Antonia cada segundo. Y la pregunta que surge aquí es dura. A ver. ¿Acaso este tipo de intervenciones, impulsadas por personas que no comprenden las reglas no escritas del ecosistema opresivo, terminan haciendo un daño irreparable por el simple hecho de operar desde la burbuja de su propio privilegio? Bueno, si conectamos esto con el panorama general de la psicología del poder, la respuesta es afirmativa. Eduardo opera bajo la presuposición de seguridad que le otorga su estatus y su libertad. Claro, él no tiene nada que perder. Exactamente. En su mundo, un mensaje secreto interceptado es, a lo sumo, un escándalo social o una travesura. Pero en un sistema de vigilancia totalitaria y poder absoluto como los Rosales, es una sentencia de tortura.
La buena voluntad, cuando carece de estrategia y comprensión del terreno, se convierte en un arma letal. Y la tragedia inherente a estos sistemas es que esa arma casi siempre se dispara contra la pieza más vulnerable del tablero. El privilegio de Eduardo lo ciega ante una realidad matemática. Si todo sale mal, él puede simplemente empacar sus maletas y tomar un barco de regreso a la ciudad. Pero ella se queda atada al tronco a recibir los latigazos. ¡Qué fuerte! Es el peligro devastador de la esperanza impulsiva. Tal cual. Y después de esa noche interminable de castigo físico, la narrativa da un giro que resulta infinitamente más oscuro y perturbador. Pasamos de la brutalidad gráfica, de la herida abierta, a una forma de dominio mucho más insidiosa y resbaladiza. Y el arquitecto de esta nueva pesadilla es el capataz, Bonifacio. Bonifacio experimenta una transformación radical en la obra. Él comienza como el simple brazo ejecutor, el verdugo de la familia Santamaría. Pero aprovechando un largo viaje de los amos, secretamente logra comprar la hacienda completa. Se convierte en el dueño absoluto del paraíso y de la prisión, aunque mantiene esta adquisición operando en las sombras. Sí, sigue fingiendo ser el empleado frente a todos. Y en medio de esa transición de poder, ocurre una confrontación verbal fascinante. Elvira, una esclava mayor que funciona como la brújula moral e intelectual del grupo, arrincona a Bonifacio. Ella ha sido testigo de la tortura de Antonia tras el incidente de la nota de carbón, y con una valentía inmensa, Elvira le arroja una verdad a la cara. Le advierte que lo que él siente no es cariño, sino un amor retorcido alimentado por los celos. Un celo posesivo brutal. Ajá. Le asegura que esa necesidad frenética de control está destruyendo el alma de Antonia y que por pura inercia destructiva, eventualmente lo consumirá a él también. Las palabras de Elvira operan como un espejo aterrador para Bonifacio. Esa advertencia resquebraja su estrategia inicial, forzándolo a confrontar una realidad que los tiranos odian admitir. La fuerza bruta genera obediencia motriz, física, pero jamás genera lealtad ni afecto. Se da cuenta de que cada latigazo solo profundiza el pozo de odio y terror absoluto que Antonia siente por él. Y aquí es donde se pone realmente interesante la historia, porque la reacción de Bonifacio no es atacar a Elvira por la osadía, sino que cambia su táctica de control de la noche a la mañana. Abandona el látigo. En un movimiento inaudito hace instalar una cama de madera maciza con un colchón real en la humilde y polvorienta choza de Antonia. Y los cambios no se detienen ahí. O sea, cada madrugada, de forma anónima, comienza a dejar una rosa roja perfectamente cortada, sumergida en un tarro de agua fresca. ¡Qué detalle tan perturbador! Y luego, días después, aparece una cesta meticulosamente tejida, rebosante de higos maduros, uvas y duraznos jugosos. Cambiar la tortura por fruta fresca y un lugar blando para dormir. Yo lo veo como una analogía de una araña tejedora. A ver, explícame eso. Pensemos en una araña. Durante meses ha usado una red agresiva hecha de alambre de púas que desgarra a su presa. De repente, decide cambiarla por una red de seda fina e invisible. El espacio se vuelve innegablemente más cómodo, pero esa seda suave es 1000 veces más pegajosa y difícil de romper que el metal. ¡Wow! La analogía de la araña captura perfectamente el fenómeno. Lo que presenciamos en este cambio de táctica es la implementación magistral de lo que en psicología del comportamiento y, bueno, en la sociología de sectas también, se denomina autoridad coercitiva. ¿Autoridad coercitiva? Eminente. Se busca colonizar la mente a través de la confusión psicológica extrema y la disonancia cognitiva. Creo que hay que detenerse a examinar cómo se construye esa disonancia cognitiva en el día a día, porque suena a un concepto muy clínico del libro de texto, pero tiene un eco aterradoramente cercano a escenarios modernos. Es que el mecanismo funciona creando un cortocircuito en el instinto de supervivencia de la víctima. Cuando el agresor se limita a infligir dolor, la mente de la víctima lo clasifica sin ambigüedades como el enemigo. Claro, el malo es el malo y punto. Sí, las barreras defensivas internas se mantienen altas y firmes. Pero, ¿qué ocurre cuando la misma mano que ayer sostenía el látigo hoy coloca un durazno dulce frente a ti en medio de un verano asfixiante? Te rompe la cabeza. Totalmente. El cerebro entra en pánico analítico. Bonifacio está monopolizando los recursos básicos, el descanso, la comida, la seguridad, para luego otorgarlos como dádivas generosas. Disfraza su dominación absoluta bajo la máscara del cuidado.
Y al hacer esto, obliga a la víctima a procesar una especie de gratitud distorsionada. El propósito de la autoridad coercitiva es dinamitar la confianza de Antonia en sus propios instintos, convenciéndola lentamente de que su único resguardo en el mundo depende de la buena voluntad de su captor. Es escalofriante precisamente por lo sutil y, la verdad, lo reconocible que es. Y es vital llevar estas lecciones a la vida diaria de nuestra audiencia, porque la autoridad coercitiva no es exclusiva de las haciendas aisladas de otra época. Ocurre constantemente en oficinas corporativas y en dinámicas de pareja. Oh sí, todos los días. Pensemos en ese entorno laboral súper tóxico donde se exige trabajar noches enteras sin compensación, bajo un estrés que te paraliza. Pero el viernes la gerencia paga unas pizzas y dice el clásico, aquí todos somos una gran familia. La manipulación clásica corporativa. Exacto. O en relaciones interpersonales destructivas, donde tras un episodio devastador de abuso emocional o control financiero absoluto, aparece misteriosamente un regalo lujoso o, no sé, un fin de semana en la playa. El mecanismo es idéntico. Es usar el falso confort para silenciar las alarmas internas. Y frente a esta telaraña de seda y rosas, observar cómo los personajes resuelven sus encrucijadas emocionales es, para mí, la verdadera lección de la obra. Llegamos a un punto de inflexión donde el sistema le presenta a Antonia una elección, y subrayo la palabra elección, porque se le ofrece sin la sombra de un castigo si se niega. Ante una cena importante en la mansión, se le da la opción de preparar los postres. Y ella decide aceptar. Y al cruzar las puertas de la inmensa cocina principal, rodeada por montañas de azúcar, el aroma denso de la vainilla, la canela, la nuez moscada y el almíbar de las frutas, pues ocurre algo extraordinario. El texto describe a esa cocina no como una estación de trabajo forzado, sino como un refugio sensorial. Por unas horas, Antonia recupera algo invaluable, que es su agencia creadora. Recupera su voz, de cierta forma. Sí, sus manos no amasan por pánico a ser golpeadas, sino que están conjurando belleza de la nada. Sin embargo, el contraste emocional no tarda en golpear, porque esa misma tarde experimenta una revelación devastadora de boca de Elvira. Elvira es quien le entrega la noticia que reconfigura su mundo. Le dice que el doctor Eduardo Lorenz ha abandonado la isla. Se ha marchado definitivamente, sin promesas de retorno. Entonces, cuando uno lee esto, se pregunta, ¿qué significa todo esto para el desarrollo de la resistencia de Antonia? Al principio, la reacción natural de uno es pensar que Eduardo huyó por cobardía al ver la brutalidad de Bonifacio, pero el texto revela una verdad mucho más compleja y dolorosa. Eduardo se va porque tras el incidente del árbol de castigo, asimila la brutal lección que mencionábamos antes. Entiende su propio error. Sí, entiende que su presencia, su romanticismo clandestino y sus intentos de ser el salvador heroico son exactamente lo que pone una diana mortal en la espalda de Antonia. Y fíjate en el contraste abismal entre las dos formas de amor que presenta la novela. Por un lado, la obsesión de Bonifacio, que es un sentimiento posesivo que acapara, asfixia y marca territorio regalando duraznos y colchones para colonizar la mente de ella. Una jaula decorada. Exactamente. Y por el otro lado, el amor de Eduardo, que requiere la inmensa madurez de entender que la única forma de garantizar la supervivencia física de la persona amada es borrándose del mapa. Renuncia a la satisfacción egoísta de estar cerca de ella para que ella pueda seguir respirando. Esto plantea una pregunta fundamental sobre qué es realmente el heroísmo y la resiliencia en situaciones extremas. La cultura popular suele enseñar que la resiliencia verdadera siempre se ve como una rebelión armada, ruidosa y frontal contra el tirano. Pero el desarrollo de Antonia destruye ese mito por completo. A partir de la partida de Eduardo, la hacienda entra en una especie de nueva era dorada. Las personas esclavizadas reciben mejor comida, la ropa áspera se reemplaza por algodón suave e incluso se les otorgan tardes libres para bañarse en las aguas frescas del río. Es de no creer. Es que es una fachada de prosperidad milimétricamente orquestada por Bonifacio, el nuevo dueño oculto, para adormecer cualquier intento de fuga. Y aquí radica el detalle maestro de la novela, o sea, lo que la hace tan brillante. Antonia disfruta de esos momentos en el río, sí, pero hay una escena profundamente reveladora. Al regresar de bañarse, con la ropa limpia y el estómago lleno, sus pasos la desvían de manera casi subconsciente hacia el centro del patio, y se detiene frente al viejo tronco de castigo de madera ennegrecida.
El trauma no se ha borrado con los duraznos. Ese tronco sigue plantado ahí, como un monumento silencioso, recordándole que la amenaza letal, aunque ahora se vista de seda, sigue respirando en la nuca de todos. Esa escena cristaliza su metamorfosis psicológica. Antonia comprende que, en un sistema de poder absoluto donde la fuga física es imposible, una rebelión frontal es un suicidio estéril. Su forma de resistencia se transforma en algo mucho más sofisticado. Pasa a ser una aceptación táctica. Aceptación táctica. Es un concepto brillante para la supervivencia, la verdad. Es lo que la mantiene viva. Ella aprende a dormir profundamente en la cama de madera maciza para recuperar sus fuerzas. Saborea el azúcar de los higos y disfruta del alivio que el agua del río trae a sus músculos exhaustos. Aprende, también, a honrar el recuerdo del inmenso sacrificio de Eduardo, manteniendo su propio corazón latiendo. Pero el triunfo absoluto de Antonia, su verdadera resiliencia, reside en que mantiene su claridad mental impecable. No se deje engañar. Nunca, ni por un segundo permite que la disonancia cognitiva gane la batalla. No le entrega su gratitud ni su mente al carcelero que provee los recursos. Disfruta de la comodidad de la jaula, pero sabiendo cada minuto del día que sigue siendo una jaula. Es la forma suprema de resistencia silenciosa. Sobrevivir extrayendo los nutrientes del entorno mientras se levanta un muro de titanio alrededor de la identidad interna para que la autoridad coercitiva jamás logre penetrar. Uf, es una verdadera clase magistral sobre la preservación de la cordura. Aceptar el pan caliente que te ofrecen, pero sin olvidar jamás quién sostiene la llave de acero que tranca la puerta. Bueno, hemos recorrido un camino analítico intenso desarmando los secretos de El susurro de las rosas. Y creo que queda clarísimo que la construcción de un imperio de control absoluto no se sostiene a largo plazo apoyándose únicamente en la fuerza contundente y el dolor físico. Esa resulta ser, al final, una herramienta muy rudimentaria que solo genera rebeldía. Estoy completamente de acuerdo. La verdadera arma, la tecnología de control más antigua e insidiosa de la historia, es la manipulación de la percepción de la realidad. Crear esa disonancia cognitiva para convencer a la mente acorralada de que los barrotes de hierro son en realidad los brazos de un protector. Y como contraparte a esa oscuridad, surge la dura lección sobre la naturaleza del sacrificio genuino que conversábamos con lo de Eduardo. Entender que en escenarios límite, el acto de amor más profundo no es desenvainar una espada para luchar una batalla imposible, sino tener la inmensa fortaleza emocional de soltar, de alejarse y convertirse en un fantasma, simplemente para permitir que la otra persona tenga una oportunidad de sobrevivir. Reconocer esa telaraña disfrazada de generosidad corporativa o de romance tóxico en nuestro día a día es el primer paso vital para mantener esa misma claridad mental que forjó Antonia. Definitivamente. El conocimiento extraído de la ficción cumple su propósito real cuando ilumina los rincones oscuros de la realidad cotidiana. Y para ir cerrando nuestra inmersión profunda de hoy, queda un pensamiento provocador flotando en el aire para que nuestra audiencia lo explore al apagar este audio. Pensemos nuevamente en la imagen de un cautiverio perfecto. Si la jaula en la que alguien se encuentra atrapado deja de oler a hierro oxidado y sangre, y si de repente una mano invisible la pinta de un oro brillante, le añade un colchón impecable y se encarga de adornar los barrotes meticulosamente con rosas rojas, frescas y perfumadas cada amanecer. Sí. La persona que respira dentro de esa estructura de oro pierde repentinamente su condición de cautiverio, o simplemente acaba de despertar frente al reto psicológico más grande, agotador y silencioso de toda su existencia, que es el de mantener su mente libre, aguda y alerta, cuando absolutamente cada detalle de su entorno intenta convencerla con la mayor de las dulzuras de que ya no es una prisionera,